¿Listo ya, profe? Ya. Listo. Buenos días, compañeros. En el día de hoy con Gabriel queremos contarles un poco de cómo hemos llevado este proyecto de bases de datos a un ambiente de desarrollo web. Para esto hemos dividido la presentación en 4 grandes temas: GitHub, PHP, Laravel y visualización de datos. Entonces, Gabriel, ¿me ayudas a pasarla? Eso. Y ya pues para empezar, queremos hablarles de GitHub, que es una herramienta que nos ha sido muy útil con Gabriel porque es como una red social para desarrolladores en la cual podemos emprender proyectos de desarrollo, gestionarlos desde allí y poder tener un control sobre los cambios que hagamos sobre los archivos para tener como una trazabilidad de lo que vamos realizando. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver, vamos a contarles una breve descripción de cómo se realiza este trabajo conjunto dentro de GitHub. Dentro de GitHub es fácilmente realizar una cuenta. Abrimos esto desde la web, GitHub desde la web, y allí nos da la opción de crear un nuevo repositorio, el cual vamos a llamar para este caso, para la prueba que vamos a hacer con Gabriel hoy, Hola Mundo. Lo dejamos público, no tenemos que hacer nada más raro ahí. Y en el siguiente, GitHub nos da la oportunidad de decidir cómo vamos a clonar la carpeta que vamos a trabajar conjunto con Gabriel, desde un simple clic como Setup Desktop o por línea de comandos. Para el caso lo vamos a hacer con el clic en Setup Desktop y allí él nos va a decir, nos va a pedir un path. Este path específicamente con Gabriel, con anterioridad instalamos en nuestras máquinas, en nuestros ordenadores, WAM64, porque dentro de WAM vamos a clonar esta carpeta de GitHub, porque WAM es la herramienta, es el sistema que nos va a ayudar a poner todas las cosas que realicemos en Internet. Entonces, por eso lo hacemos en WAM y en una carpeta destinada para empezar a trabajar desde ahí. WAM, ¿qué significa? WAM las siglas nos dicen las herramientas que utiliza WAM, que es Windows, Apache, MySQL y PHP. Entonces, allí vamos a dejar nuestra carpeta. Siguiente, Gabriel. Esta carpeta, tan pronto creemos este repositorio, vamos a nuestros ordenadores y nos va a aparecer en la ruta que definimos, esta de WAMP, nos va a aparecer la carpeta Hola Mundo, que aparentemente está vacía, pero sí tiene una carpeta oculta que va a contener los archivos, los manejadores de nuestro repositorio. Entonces, hasta aquí, pues, nada raro. Siguiente. Bueno, ahora yo quiero trabajar con Gabriel dentro de esta carpeta. Entonces vuelvo a GitHub en la parte web y voy a configuraciones y voy a administrar el acceso y voy a invitar a Gabriel pues a compartir este repositorio. Tan pronto yo le envíe la invitación a Gabriel, a él le va a llegar la notificación en su cuenta de GitHub, donde va a tener que aceptarme para trabajar conmigo. Entonces, esa es la parte de gestión de la colaboración entre equipos. Siguiente. Sí, esa parte es bien interesante y bien importante porque pues tradicionalmente o lo que normalmente uno haría, digamos que en un proyecto es, venga, páseme su parte de código y yo lo pego acá y pase usted la otra y pegue y yo lo pego acá. Entonces se vuelve como muy artesanal el proceso de trabajo y pues digamos que ya hay soluciones, por ejemplo, para un tema de un archivo de texto que es, bueno, trabajemos en un Google Drive. Esta podría ser como una forma, digamos, alterna. Pero ya con esto, el mismo sistema, sin que usted se tenga que preocupar, se está encargando de manejar, digamos que ese versionamiento o esas alteraciones que se van haciendo por parte de los diferentes miembros del equipo de trabajo. Entonces usted lo único que tiene que hacer es trabajar, sincronizar y el mismo sistema se encarga como de saber si, por ejemplo, otra persona trabajó en el mismo bloque de código, entonces ahí le va a decir a usted, venga, que alguien también trabajó ahí, ¿qué hago? El código le va a decir, pero no va a dejar que pase así como las cosas como tan chéveres, sino le pone esas alertas cuando pasa eso, o le permite, por ejemplo, cuando uno habla de la versión 1.0, de la versión 1.1, de la versión 1.2, pues ahí es donde uno va teniendo como ramas del mismo repositorio de datos. Listo, pues ahí la parte que les comentaba, que a Gabriel le llega la invitación y vamos a empezar a trabajar este repositorio juntos. Siguiente.
Ahora, lo que nos comentaba Gabriel, dentro de esta carpeta que tenemos compartida junto con Gabriel, que va a ubicarse en la misma ruta, yo en mi ordenador creé un nuevo archivo que es un TXT donde voy a llamarlo primer archivo, un ejemplo. Tan pronto yo creé ese primer archivo, una cosa que se me había olvidado contarles es que también tenemos que tener instalado la versión desktop de GitHub. Entonces abro mi versión desktop, siguiente Gabriel. Dentro de mi versión desktop, ya me va a aparecer que hubo un cambio, como comentaba Gabriel ahorita, en ese control de versiones, donde ese cuadrito en verde con el más me dice, hey, se agregó un nuevo archivo. El cuadrito amarillo significa que ya existía ese archivo, pero lo que se hizo fue una modificación, o un cuadrito rojo me significa que ese archivo se eliminó. También tiene la facultad de que en la consola se puede ver qué línea se agregó dentro del archivo. Si está en verde fue porque se agregó una nueva línea o cuáles líneas se eliminaron si es un archivo de texto. Entonces, para ser organizados y referenciar lo que está pasando en este trabajo colaborativo, hacemos un commit, que es como darle una referencia al cambio que se hizo. En este caso de ejemplo, digo que este es un saludo. Y a partir de un pull y un push que funciona en GitHub, estoy subiendo cambios o bajando los cambios de la persona. Entonces, siguiente. Aquí estoy subiendo los cambios para que mi trabajo, mi equipo de trabajo pueda ver los cambios que se realizaron y allá en sus máquinas ellos realizan el pull para bajar estos cambios. Siguiente. Y así se ve más o menos un poco de trabajo en conjunto dentro de GitHub, donde empezó con un saludo, después se agregaron más archivos, Gabriel recibió eso y realizó algunos cambios. Entonces, esto es lo que comentaba Gabriel, de mucho más fácil de estar enviándonos correos, de estar subiendo cosas a Drive, podemos estar asegurando nuestro código y controlando lo que se realiza, viendo en qué puntos se realizaron cambios para lograr algo y tenerlo controlado mediante GitHub. Entonces, una gran herramienta que nos ha sido muy útil en este caso de bases de datos, llevando la base de datos a la web y desde las consultas.sql que hemos trabajado, ver qué cambios realizamos y pues nuestro objetivo es que nuestra base de datos sea replicable en cualquier máquina. Asimismo, relación con Gabriel, de los cambios que realice yo o él, correrlos en la máquina y que funcione. Entonces, siguiente. Ahora nos vamos con PHP. PHP, que es un lenguaje de programación con su propia sintaxis que nos va a ayudar a conectar esta base de datos a un entorno web. Siguiente. En este lenguaje de programación basado en algunas líneas de código específicas, nosotros podemos hacer llamados específicos a la base de datos e inclusive realizar cambios sobre la base de datos. Entonces, es o sea, tiene una facultad grande para realizar esto. Sin embargo, no es la única herramienta para llevar esta base de datos a la web. En la siguiente imagen vamos a poder ver cómo de lejos PHP es de los lenguajes más populares en el uso de muchos sitios para realizar esta labor. Sin embargo, no está entre los de más alto tráfico, porque pues ya más allá Gabriel me explicaba que se utilizan ya otros lenguajes, una combinación de lenguajes, pero sí se nota que PHP de lejos es el más popular usado en los sitios para realizar esta conexión de datos en un entorno de desarrollo web. Siguiente. Acá podemos ver un ejemplo, un bloque de código de PHP. Vemos cómo en su sintaxis, cómo abre el bloque de código con un menor que y signo de pregunta y se establece que la sintaxis va a ser PHP y se cierra con un signo de interrogación y un mayor que. Esto puede hacérsenos un poco conocido, como nosotros realizamos las conexiones a la base de datos. Los que tuvimos también la oportunidad de ver programación SIG, podemos saber cómo se realizaba por medio de Python. Ahora lo podemos ver como en PHP desde como los parámetros básicos de host, usuario, contraseña y base de datos, y asimismo la programación del manejo de errores que se realiza aquí, y vemos que es una conexión MySQL. Entonces, digamos, esto puede ser, pues para mí que no soy desarrolladora, un poco rudo, un poco difícil manejar un código de estos. Sin embargo, existen ya, en la siguiente imagen podemos ver que existen frameworks que nos facilitan un poco la organización del código, el diseño del código. Y entre los más populares, como vemos en la imagen, está Laravel, que es
una de las partes importantes de la presentación de hoy que Gabriel nos va a explicar, pero así grosso modo son frameworks que facilitan mucho más de realizar código PHP a organizar nuestro código, a facilitar nuestro trabajo pues, de llevar esta base de datos a la web. Súper, sí. Entonces, como les decíamos, con PHP, que es el lenguaje, digamos, de programación que le permite tener esa conexión entre la base de datos y un entorno web, se podría decir, y que no es el único, sí de alguna forma es bastante popular, digamos que por su estructura, pero también porque ha permitido ampliar, digamos que el desarrollo hacia espacios de trabajo como Laravel, que permiten integrar no solo un lenguaje de programación Laravel, sino, PHP, sino que integran dentro de su componente, digamos, un modelo que ya más adelante les voy a explicar. Entonces, es un entorno de trabajo que está orientado a un modelo, digamos, usuario controlador, modelo vista, o lo que tradicionalmente llaman modelo vista controlador. Digamos que el controlador es el eje central, donde un usuario generalmente lo que hace es peticiones que van a digamos, un modelo de datos que sabe si tiene que hacer una pregunta, una consulta de base de datos, qué datos tiene que traerme, y cuando él ya maneja esa información, el controlador también sabe. Yo asemejo un controlador casi que como lo mismo que funciona un controlador digamos que en un aeropuerto, ¿sí? En el aeropuerto le están llegando y le están saliendo aviones todo el tiempo, y el controlador es el que está operando en qué momento entra, en qué momento sale, cómo va a funcionar como todo ese enrutamiento de las naves que van llegando. Asimismo, funcionan las peticiones que le está llegando del usuario, y él las controla tanto con la base de datos como en el entorno visual que va a mostrar. Entonces, más allá, y algo que también era como importante mencionar, es que hay muchas de estas cosas que se podrían salir del curso, pero nos quisimos, digamos que enfocar hacia la parte de las bases de la base de datos, y como el proyecto Laravel, si se dan cuenta, cuando veíamos antes, este es como la forma, digamos, pura, este es PHP puro para tener como una conexión a la base de datos. Pero cuando ya entramos a un espacio de trabajo, a un framework, usted lo primero que hace es conectar una sola vez, digamos que estructurar o configurar la base de datos, y esto ya le permite a usted siempre estarle apuntando a esa base de datos. Incluso hay proyectos donde usted podría configurar 2 o 3 bases de datos. Por ejemplo, una podría ser para administrar los usuarios y otra base para otro tipo de información. Entonces, eso también podría configurarlo acá. Voy a pasarme acá. Este es un proyecto Laravel. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un proyecto Laravel, donde arranca por ese folder que se llamaba Hola Mundo. Entonces, cuando yo lo abro, se dan cuenta que el proyecto, o sea, montar toda esta estructura de proyecto es solamente correr una línea de comando por una consola, ¿sí? Uno haga de cuenta que uno dice instalar proyecto Laravel o algo así. Entonces es Laravel el nombre del proyecto, y él instala todo, digamos que una estructura de carpetas que le permite al usuario administrar la información. Entonces, ¿cuál información? Por ejemplo, la información de las vistas que vamos a desplegar, o la información de las consultas que vamos a realizar, o la información de la base de datos. Entonces, por ejemplo, acá lo que les mostraba, acá usted tiene como las diferentes conexiones a la base de datos. Usted desde acá puede conectarse a una base de datos MySQL, Postgres, o una SQL Server, o la base de datos que usted requiera. Algo que es importante también manejar aquí desde la base de datos, digamos, es que la sintaxis, a pesar de que es parecida, tiende a tener ligeras diferencias en los diferentes lenguajes de programación, digamos, en las diferentes formas de escribir una consulta, ya sea en MySQL o en PostgreSQL. Entonces, algo que tiene esto es que adiciona un componente adicional que es Eloquent, y Eloquent lo que hace es traducir, digamos que el lenguaje de programación de bases de datos de Laravel a el motor de bases de datos que le apunte. De tal forma que si en el futuro usted dijo, no, nos tocó migrar una base de datos Postgres porque ahora va a entrar el componente espacial, usted no tenga que volver a rediseñar todas las consultas, sino que el mismo código se encarga ya de transformar la consulta SQL en el formato del motor que usted vaya a trabajar. Entonces usted acá define como la conexión a la base de datos, y también hay un archivo configurable, que en este caso es el que nosotros tenemos acá, digamos que conectado a la base de datos de Amazon, y tenemos como la conexión a la base de datos, el puerto 5432 tradicional de Postgres, el usuario de la base de datos,
la base de datos y la contraseña. Entonces aquí es como empezamos el trabajo de configurar la base de datos dentro del proyecto Laravel. Lo que viene ahora es esta parte que es cuando el usuario, digamos que navega una página, lo que hace el control, digamos que lo que les mostraba ahorita del controlador, a dónde me va a apuntar esa URL. Entonces acá nos está diciendo que cuando yo le navegue a la raíz o a la ruta principal de una página web, esa página va a ir a un controlador que se llama Hola Mundo Controller, y dentro de ese Hola Mundo Controller va a ir a una función que se llama index, que es lo que voy a mostrarles en este momento. Entonces me está diciendo que cuando entre acá estoy configurando, déjenme ver acá, estoy configurando digamos que esa ruta, estoy diciendo que cuando el usuario navegue dentro de mi página de internet a esta raíz, váyase al controlador, a este controlador que se llama Hola Mundo y ejecúteme la función que se llama index. Entonces voy a ir acá, aquí está el controlador que se llama Hola Mundo. Dentro de Hola Mundo está la función que se llama index. Y acá ustedes se van a dar cuenta que eso ya se parece mucho a una consulta SQL, donde estamos diciéndole que en una variable PHP, las variables PHP se caracterizan porque arranca con este signo de pesos. Vamos a ir a una tabla que se llama capitanías, la vamos a unir con una tabla que se llama arribo naves puertos a través de este ID capitanías. Si se dan cuenta, ya es muy parecido a las consultas que estamos manejando en bases de datos, casi que es prácticamente lo mismo, solo que separándolas por bloquecitos de tarea. Aquí está join, aquí vamos a hacer el select, digo que me seleccione el nombre de capitanía, que me cuente cuántas capitanías hay digamos, por nombre de capitanía, y que me lo almacene con el nombre total. Le digo que me lo agrupe por esta variable. Cuando ya le estoy diciendo que agrupar, pues aquí ya va a contar. Y que me lo ordene de forma descendente y que me muestre solo los primeros 5 registros. Y esta última orden le estoy diciendo ejecute. Básicamente aquí le estoy diciendo ejecute toda esta función. Si yo no pongo esto, pues simplemente se queda como redactado. Y cuando ya tengo la variable, le voy a decir que me retorne. Digamos que este ya es un lenguaje que todos hemos estado manejando desde el semestre pasado. Retórneme una variable, digamos una vista en este caso, que se llama Hola Mundo, pero a esa vista mándemele, digamos que en un array, una variable que se va a llamar Arribos Capitanías. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo eso? Entonces me está diciendo que me vaya a una vista que se llama Hola Mundo, que es esta Hola Mundo, y en Hola Mundo, pues ya cuando yo cargo visualmente eso ya implícitamente o de forma global ya trae una variable que se llama Arribos Capitanías, que si yo la quisiera ver, acá está, mire, aquí está Arribos Capitanía, y ahorita les voy a mostrar el ejemplo en la web, que es este. Técnicamente yo aquí estoy en Hola Mundo, yo cargo mi página, él en este momento va a hacer la petición, digamos que de la base de datos, y la devuelve. Entonces, ¿qué me está devolviendo? Esta es la variable como viene, digamos, en PHP, es un array. Y acá lo que me está diciendo, si se dan cuenta, es que me está trayendo el nombre de la capitanía y aquí viene, o sea, el nombre de la columna y la capitanía, el nombre de la columna y el número total. Entonces ya lo que queda después es hacer una programación para que se pueda ver, por ejemplo, aquí en formato tabla. Entonces, técnicamente así es como muchos proyectos están trabajando la conexión a la base de datos. Es una petición, va a la base de datos, se devuelve y la presenta. Entonces, y pues ya lo que queda lo demás es hacer consultas muy típicas. O sea, esto básicamente es un for que hace un recorrido por la variable y me lo presenta en un formato de tabla, que es técnicamente lo que hemos hecho desde el semestre pasado con Python. Es básicamente la misma lógica. Entonces, creo que eso era. Uy, sí, ya me pasé todo eso. Entonces acá está, por ejemplo, algo que les queríamos contar, es que, digamos que nosotros cómo hacemos con las consultas. O sea, antes de que usted llegue a programar la consulta en un entorno Laravel con el modelo de Eloquent, nosotros primero pensamos las consultas desde nuestro entorno, digamos, DBeaver. Ahí estamos pensando la consulta, qué es lo que queremos mostrar. Entonces aquí venimos, la programamos y si se dan cuenta de lo que está acá, después lo traducimos en este formato para que me funcione desde la base de datos, digamos desde la estructura Laravel. Es la misma consulta, daría los mismos resultados y esto es lo que al final les mostraba, que me va a mostrar el hola mundo, la variable como se ve en PHP y cómo yo la podría transformar en una tabla. Entonces,
técnicamente es eso lo que les queríamos contar hoy. Hay unos requerimientos mínimos si uno quisiera tener un entorno de trabajo. Lo que les digo, pues no necesariamente uno tiene que replicarlo, pero sí es como ver una de las aplicaciones que uno tendría o la funcionalidad y cómo se mezclan los conceptos que estamos viendo de base de datos ya en, digamos, en un proyecto de desarrollo, digamos, web, donde uno necesita, por lo menos para probar, un servidor web local, ya sea WAMP, que es el que nosotros estamos utilizando, o SHAMP, o la versión que usted quiera utilizar para generar un entorno tipo localhost, instalar Laravel. Digamos que Laravel, hay una documentación muy fuerte sobre Laravel, es decir, hay tutoriales por YouTube, es muy fácil aprenderlo, o sea, desde que uno tenga conceptos básicos de programación, le va a quedar uno relativamente sencillo entrar a programar. Conexión a la base de datos, o sea, es lo otro que uno requiere. Entonces, conectarnos a la base de datos, ya sea Postgres, MySQL o la base de datos que deba trabajar, SQL Server, la que necesite. Y pues conocimientos en diferentes lenguajes. Yo no diría que tiene que tener conocimientos extensos. Inclusive yo cuando empecé a trabajar con Laravel, no conocía PHP. O sea, yo empecé a conocer PHP desde el desarrollo en Laravel y ahí fue donde aprendí algunas cosas. Pero Laravel es, digamos que tan amigable que le permite entrar a usted con los lenguajes, por ejemplo, que tenemos ahorita desde Python, solo que siendo un poco más curioso a programar. Entonces, este es como los requerimientos mínimos si alguien quisiera como replicar o hacer un proyecto similar. Y creo que eso es todo, compañeros. Muchas gracias a Juan Gabriel y a Angie. ¿Alguien tiene algún comentario o consulta por hacer? Buenos días, compañeros. Pues me pareció muy chévere la presentación. Mi única pregunta sería si esto es compatible también con PostGIS. Pues digamos que ahí como usted configura la base de datos Postgres con PostGIS, ya lo demás se vuelve en una consulta que usted le está haciendo a la base de datos que se va a transformar en una variable PHP que usted va después a trabajar, hemos dicho. Sí, Entonces, nosotros podríamos traer elementos geográficos. geográficos acá. Sí. Mm, Eso depende, ahí depende mucho de cómo lo maneje el programador. Por ejemplo, nosotros en el proyecto donde trabajo manejamos las variables espaciales, pero a veces por simplicidad nos las traemos como geometrías WKT que son de texto plano y digo un poquito más sencillas de trabajar, y en JavaScript la volvemos a convertir en una variable geográfica. Entonces eso nos ha reducido, por ejemplo, muchos tiempos de procesamiento en las peticiones, pero pues en la base de datos sigue estando como un elemento geográfico. ¿Desde dónde desde dónde hacen esa solicitud, Gabriel? Eso que nos acaba de mencionar, eso que acaba de decir, ¿puede entrar en un poco más de detalle en eso? De ¿Puede convertirlo en explicarnos una un poco más? variable. Más es de la manera como lo sacan desde PostGIS. O sea, lo que usted acaba de decir, o sea, convertirlo en un texto bien conocido, que es la traducción literal de CWKT. Uy, a ver si tengo un ejemplo, pero lo tengo, pero más desde una base de datos MySQL. No hay Pero, problema. a ver, por ejemplo, por ejemplo, acá estamos en, ¿dónde estoy acá? Este es un mapa de Colombia. Del controlador para hacer un mapa de Colombia que tiene muchas peticiones, que por ejemplo acá están las geometrías, ¿sí? En este caso la tengo como almacenada como un GeoJSON, GeoJSON me la va a traer desde la base de datos como un GeoJSON, y esto en el mapa de database, ¿dónde está? Resources, view, mapa Colombia. Y acá, por ejemplo, en el código, aquí están las variables, ¿sí? Por ejemplo, acá está esa variable que les mostraba, es esta variable PHP, y esta variable PHP yo acá, en algún punto acá,
la vuelvo a convertir en un objeto, digamos, con geometría. Y aquí está el campo que me lo convierte en una geometría. Le estoy diciendo que este campo me viene desde una geometría tipo JSON y él ya me lo almacena en la estructura o en el objeto tipo geometría que yo voy a poder mostrar después en un mapa, digamos, en la web. A ver si lo cargamos. Pa. Entonces, por ejemplo, acá él está haciendo las peticiones, las consultas, y esa capa que yo les mostraba que era de tipo espacial, con la consulta que hicimos yo, Jason, es esta que yo estoy mostrando acá desde el leaflet. ¿Sí? Esta misma consulta que me permite pues tener todas las diferentes interacciones. Es exactamente eso. Ahora, lo que uno sí tiene que pensar, era algo que yo pues hablábamos con Angie y para el proyecto, es cuando uno está hablando de capas espaciales en la web, a veces uno no requiere tanta precisión si es para mostrar. Entonces uno como tiene la capacidad usted de almacenar diferentes geometrías, es recomendable, por ejemplo, para la web que usted tenga una geometría simplificada, ¿sí? Que no tenga como tantos vértices y que le reduzca la cantidad de decimales por cada punto, porque esto le va a ayudar muchísimo a que se desplieguen más rápido los datos. Entonces, pues no sé, esta es como una de las formas para mostrar datos, consultándolos desde la base de datos. En este caso lo que les digo es una consulta MySQL que me convierte, o sea, nosotros la traemos como un texto plano, pero en JavaScript usted la vuelve otra vez a convertir en un objeto espacial y la puede desplegar acá. Muchas gracias. Ahí es cuando uno comprende el por qué las bases de datos tienen ese tipo de funcionalidades, donde tomen la geometría y, digamos, Postgres tiene la posibilidad de que usted haga una consulta y pida que le devuelva esa geometría de tipo GML o inclusive un GeoJSON, o si es el caso, una geometría en un WKT, como acaba bien de presentarnos y explicarnos Gabriel, mostrándonos este ejemplo. Por esa observación que nos acaba de hacer Gabriel, es que hay herramientas, están muy pensadas hacia la web, que se han masificado mucho, y es otro tipo de formatos de almacenamiento como TopoJSON, donde se usa principalmente para generalizar los datos, porque pues lo que él está diciendo es totalmente cierto. Para un visor web no se necesita tener la precisión de una escala 1:10.000 para el límite municipal, y se puede eliminar una gran cantidad de puntos dejándolo un archivo supremamente liviano y fácil de cargar. Inclusive eso es un problema que se presenta no solo con herramientas open source o cosas como los que está haciendo acá específicas Juan Gabriel y nos muestra, sino también es un problema muy común que se tiene con la tecnología Esri, con ArcGIS Server para publicación de datos, y lo he visto constantemente en la capa de municipios, que es una capa muy normal, muy común, y sin embargo tienen unos problemas grandes de poder presentarla, algunos bugs dentro de ese servidor, básicamente. Entonces Sí, el ya. ejemplo es simple, lo que va a hacer Jace, me imagino que vas a mostrar es eso, ¿no? Compresión, Sí, aquí generalización más específicamente bien. es esto, por ejemplo, miren el peso de la capa de resguardos acá, por ejemplo, es de eso que aquí ya está como un JSON de 4 decimales y aún así pesa 26 megas, o la capa de parques nacionales que pesa 13 megas, digamos que 13 megas o 26 megas para una página web, eso es un archivo demasiado pesado, y si usted piensa, bueno, en Bogotá se lo va a cargar, se da bonito, pero se lo carga, pero váyase, por ejemplo, a Puerto Asís o váyase, por ejemplo, a Mocoa y eso va a ser, digamos que, no eficiente. Entonces, esta capa de parques nacionales, cuando no la convierte en un topo JSON, viene que baja a menos de 1 mega, acá ya media mega, 600K. Entonces, es bastante útil ese trabajo. Y, por ejemplo, acá hay una herramienta muy sencilla
que le hace esa tarea, que se llama Map Shaper. Usted simplemente carga la capa, le dice importar, y él acá le cargó la capa, y si usted quiere, por ejemplo, simplificarla, pues acá le dice yo quiero simplificarla. Pues es lo mismo que uno podría correr desde archivos de Quantum, ¿no? Una simplificación, pero usted puede acá estar viendo visualmente cómo le va quitando vértices a su capa, ¿sí? Le va quitando vértices a su capa, mira, ahí la simplificó un montón. Entonces, a veces para la web usted no necesita como tantos vértices, usted a veces solamente necesita mostrar dónde está localizado el parque. Usted podría decirle acá, lo va a exportar como el 7%, o sea, usted ya le está reduciendo un montón ahí. Le dice exportar y estas son las geometrías que mencionaba el profesor. Usted lo puede mostrar como un GeoJSON o como un TopoJSON, que nosotros, por ejemplo, en el mapa que les mostré, estamos también cargando como TopoJSON, porque son, digamos que muy eficientes a la hora de desplegar, digamos, de almacenar los datos. O sea, es una forma muy comprimida de almacenar los datos a partir del análisis que hicieron de esta estructuración de datos. Sí, TopoJSON es un tipo de dato que parte de unas coordenadas y, o sea, hay un par de coordenadas inicial y de ahí en adelante todas las coordenadas que define la geometría están referenciadas respecto a esa inicial. Entonces el almacenamiento de la cantidad de datos que necesita ya son mucho menores de todo lo de que ustedes estén almacenando para cada uno de los nodos de esa geometría, pues absolutamente las coordenadas, el par de o la tuplas de coordenadas geográficas completas, o bueno, cuando se esté trabajando coordenadas geográficas y no estemos trabajando sobre coordenadas planas, digamos ese web Mercator. Entonces son herramientas muy comunes, muy útiles, y por eso lo vi como relevante que ellos nos presentaran su trabajo y el avance que están teniendo o el enfoque que tienen, lo cual les agradezco bastante, muchachos. Juan Gabriel y Anjay por la presentación. Entonces, Vale, antes profe. también de cerrar el tema, quiero saber si hay alguna otra duda. ¿No? ¿No hay más dudas? Bueno, perfecto. No hay ningún problema. Gracias a los muchachos que asistieron del otro curso. El tema lo consideramos como relevante por si quieren trabajar también en esto, la presentación de su proyecto. Entonces, pues, también hago parte aquí de